Cordial saludo, les doy la bienvenida a otra sesión de nuestra asignatura de cálculo multivariado. El día de hoy veremos derivadas parciales. Las derivadas parciales es volver a derivar, pero teniendo en cuenta que la función ya no depende de una variable, sino de dos o más variables. Para comenzar nuestro estudio, utilizaremos las derivadas parciales solo cuando eh, dependen de dos variables, x y y. A la función le llamaremos z para normalizar la notación. Notaciones para las derivadas parciales. Entonces, como les acabo de indicar, a la función que depende de x y y le vamos a llamar z. Entonces, a la derivada, como les estoy mostrando acá, le ponemos un subíndice x. Eso indica la derivada parcial respecto a x. Podemos escribirlo así o así, sin la dependencia de x, y. O con esta letra griega delta, es eh, una de torcidita. Esta de torcidita indica derivada parcial. Es derivada parcial de la función respecto a x o derivada parcial de la función que depende de x y respecto a x. Todas son equivalentes. O como habíamos dicho que la función es z, entonces derivada de z. O f1 indica que es la primera derivada. Como veremos más adelante, pues las derivadas se puede derivar la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, etcétera. Y esto pues nos va a ayudar a unas aplicaciones muy interesantes. También las notaciones con la D mayúscula, derivada uno de la función o derivada respecto a x de f, entonces está indicando derivadas parciales. Análogamente, pues para y es la misma notación. Quisiera que guardaran esta información porque vamos a usar la mayoría de las notaciones en nuestros ejercicios para evitar confusiones. Quisiera que tuvieran la información clara. Para calcular derivadas parciales, todo lo que se debe hacer es recordar que, según la ecuación 1, la derivada parcial con respecto a x es justamente la derivada ordinaria de la función g de una sola variable que se obtiene al mantener fija a y. Por lo tanto, tenemos la regla siguiente. ¿Cuál es el objetivo? Se llama parcial porque parcialmente la otra, la otra, la otra variable eh, se supone constante. Es decir, primero, para determinar la derivada parcial respecto a x, vamos a conservar a y constante. Es decir, vamos a suponer que y es constante parcialmente mientras derivamos a x, ¿sí? Y derivar la función con respecto a x. O, caso 2, para determinar la derivada parcial de y, conservamos a x constante y derivamos normal a la función con respecto a y. Entonces, momentáneamente se deja la función de esa manera. De esta manera, pues, para entender mejor este concepto, vamos a hacer ejemplos. El primer ejemplo dice, si la función es f que depende de x y de y es igual a x al cubo más x al cuadrado por y al cubo menos 2y al cuadrado, determina la derivada parcial de x y evalúa en el punto 2.1 y la derivada parcial respecto a y evaluada en el punto 2.1. Entonces, lo primero que vamos a derivar es parcialmente a x, respecto a x, perdón. La función, entonces, vamos a suponer que y es una constante. Entonces, como la derivada respecto a x, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Más, como es parcial y estoy derivando respecto a x, y es una constante. Entonces dejo la constante quietica, y a la 3, y derivo x al cuadrado. Recuerden que la derivada de una constante por una función, entonces es la constante por la derivada de la función. La constante se deja quietica y derivamos x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y ahora la derivada respecto a x de menos 2y al cuadrado es cero porque como estamos respecto a x, derivando parcialmente respecto a x, y es una constante. Entonces la derivada de una constante es cero. Ahora, respecto a y, entonces
la derivada de x a la 3 respecto a y es cero. Pues porque ahora x va a ser la constante. Momentáneamente va a ser una constante por eso se llama derivada parcial respecto a y. Acá nuestra constante es x al cuadrado y derivamos y a la 3. Entonces bajamos el 3 y le restamos 1 al exponente, de la forma de derivar, y quedó derivada esta parte, x al cuadrado por y al cubo, la derivada es 3x al cuadrado por y al cuadrado, menos la derivada respecto a y, entonces es 4y. Bien, entendido esta parte, nos piden que además de, mm, de derivar parcialmente, calcule en ese punto. Entonces lo que me dice es, reemplace todas las x por un 2 y todas las y por un 1. Entonces lo vamos a hacer. Todas las x se vuelven un 2, 2, y todas las y se vuelven un 1. ¿Bien? En un cálculo rápido, 2 al cuadrado da 4 por 3, 12, más 2 por 2, 4. Entonces hacemos una suma normal. Entonces aquí me había dado 12 y más 4 da 16, porque 1 al cubo da 1. Ahora para y, se va a evaluar en ese mismo punto, pero para y tenemos que todas las x conviértalas en un 2, hay más x, y todas las y conviértalas en un 1. Perfecto. De esta manera entonces tenemos 3 por 2 al cuadrado, entonces sería 3 por 4, 12, pero en este caso vamos a restarle 4 y daría un valor de 8. Así acaba nuestro ejercicio, nuestro ejemplo número 1. Para nuestro siguiente ejemplo, nos piden si f de x de y, o sea, la función z, es igual a 4 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado, determine la derivada parcial respecto a x, evalúa en el punto 1.1, y la derivada parcial respecto a y, eh, evalúa en el punto 1.1 e interprete estos números como pendientes. Van a ser la pendiente de algo. Entonces vamos a ver. Dice, la derivada parcial de la función respecto a x momentáneamente lleva a ser una constante. Entonces la derivada de 4 es una constante, 0. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Y la derivada de menos 2y, como esa función no depende de x, es una constante y la derivada de una constante es 0. Ahora derivamos respecto a y. La derivada respecto a y, entonces la derivada de 4 es 0. La derivada de menos x al cuadrado, como estamos respecto a y, entonces es 0, porque x momentáneamente es o parcialmente es una constante. Y la derivada de menos 2y es menos 2y al cuadrado es menos 4y. Ahora evaluemos. Dice, la derivada parcial de respecto a x, reemplace todas las x por un 1 y todas las y por un 1. Queda menos 2 por 1 y aquí da menos 2. Y la derivada de y, entonces es menos 4. Reemplazamos y por 1 y da menos 4. Bien, de esta manera pues se ha acabado. Vamos a interpretar qué significa esto. Entonces voy a compartir aquí una imagen. Entonces la interpretación es la siguiente. Si nosotros graficamos esta función, pues recuerden que obtenemos una gráfica en 3D y tenemos el punto 1.1. Entonces, en el punto 1.1, ¿sí? La pendiente es menos 2 respecto a x. Entonces, esperen. Es 2 respecto a x y respecto a y es menos 1. Entonces, voy a traer la otra imagen.
Y la tenemos así. Bien. Entonces es la misma gráfica, la misma función, solo que una es respecto a X y otra es respecto a Y. Entonces, si miramos esta curva acá, entonces estamos mirando respecto a X y la pendiente es -2. ¿Bien? Y en esta curva está analizada respecto a Y, entonces la pendiente es -4. Bien, para el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo, se pide que si la función es seno de x sobre 1 más y, calcule las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Miren que estamos usando la nueva notación, la notación de derivadas parciales, y lo vamos a hacer. Entonces, respecto a x, y es una constante. Entonces, la derivada del seno de algo es el coseno de algo. Recuerden que por regla de la cadena se multiplica por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada respecto a x de x sobre 1 más y? Pues resulta que 1 sobre 1 más y es una constante, entonces se deja quietica. 1 sobre 1 más y se deriva x. La derivada de x es 1, entonces ya cabe la derivada. Ahora vamos a derivar respecto a y. Entonces, la derivada respecto a y es la derivada del seno de algo es el coseno de algo por la interna. Entonces, en este caso, la x es la constante. Y vamos a derivar 1 sobre 1 más y, que reescrito es como 1 más y elevado a la -1. Entonces, le bajamos 1, ¿sí? Entonces bajamos el -1, se vuelve menos, y al 1 más y se le resta 1, ¿sí? Así se deriva, entonces queda elevado a la -2. Luego, por la interna, la derivada de 1 más y es 1, entonces se multiplica afuera por un 1 y acabamos. Para volver a reescribir esto, que quede en términos un poco más entendibles, entonces esto se puede escribir de la siguiente manera. El -2 indica que es un denominador y de esa manera tenemos las derivadas parciales. Bien, recordar que para este tema, pues la derivada y el manejo del álgebra debe ser impecable para tener éxito en el entendimiento. Bien, pero no siempre las funciones son explícitas. Hay ecuaciones que son implícitas. De esta manera, les voy a mostrar cómo se hace una derivada implícita. Entonces vamos a calcular la derivada de z respecto a x y la derivada parcial de z respecto a y, pero implícitamente. Entonces, implícitamente, ¿qué significa? Que nosotros no tenemos z igual a una función, ¿sí? Acá en la función, miren que z no está despejado. Si quisiéramos despejar z, o es muy complicado, o simplemente pues no se puede, o es un proceso muy largo. Entonces se usa la derivada implícita, y es, vamos a derivar cada término de la variable. Entonces, vamos a derivar respecto a x. Entonces, la derivada de x a la 3 respecto a x, entonces vamos a derivar todo respecto a x, más la derivada de respecto al y al cubo, más la derivada de z a la 3 más la derivada de 6 6 x y z igual a la derivada de 1. ¿Listo? Entonces, se saca la derivada al lado izquierdo y al lado derecho, pues resulta como una suma, pues la derivada de un polinomio de cada término. Y comenzamos. La derivada parcial respecto a x de x a la 3 es 3x a la 2. Entonces, esta derivada es 3x a la 2. Como estamos derivando parcialmente respecto a x, la derivada de y al cubo es 0. Entonces, chao. Ahora, miren que vamos a derivar respecto a x, pero aquí no hay x.
Pero resulta que z, nosotros sabemos por definición cuando empezamos que z depende de x y de y. Entonces la derivada es así. La derivada de z a la 3 es 3z a la 2, ¿sí? Pero por una derivada implícita, que se llama dz de x. ¿Bien? Porque como z depende de ella, ¿cierto? La única que es constante es y, entonces implícitamente se deriva normal y aparece la derivada implícita, esta es. Ahora la derivada de 6xy por z. Entonces es así. Lo único que es constante acá es la y dejamos la y. Y por la derivada de x por z. X por z, las dos son funciones, entonces la derivada es una derivada del producto. La derivada del producto es la derivada del primero, la derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, que en este caso sería z, más el primero sin derivar, que sería x, por el segundo derivado. La derivada de z es 1, por la implícita, que es la derivada parcial respecto a x. Y ahora la derivada de 1, como es una constante, la derivada de una constante es 0. Y de esa manera tenemos. Ahora yo voy a romper este paréntesis para poder despejar dz de x y así encontrar la derivada. Bien, entonces al romper este paréntesis, pues es muy fácil porque queda simplemente cada término por y. Es z, bueno, y z para que quede orden alfabético, x, y por la derivada. A continuación voy a dejar al lado izquierdo todo lo que tenga el término que quiero despejar, que es derivada parcial de z respecto a x, y lo que no tiene lo paso al otro lado, como este señor. Este señor pasa al otro lado restar, y este también pasa a restar. Ahora saco factor común. El factor común es lo que yo quiero despejar. Entonces el factor común queda como, como derivada de zx, que es lo común entre este término y este término, y queda 3z al cuadrado más xy. Ahora paso eso que está multiplicando a dividir, a esto, y miro si hay algún factor común. Miro si hay algo en común y esperen que olvidé el colocar el 6 de acá. El 6, el 6 con el y eran las constantes. Entonces aquí es 6y, acá 6, 6. ¿Dónde más iba un 6? Acá un 6 y acá un 6. Acá va un 6 y acá va un 6. ¿Listo? Olvidé colocar este 6 de acá. Entonces vamos a factorizar. Factorizamos el 3. Factorizamos el 3. Creo que ya quedaría así. Entonces, al factorizar el 3 arriba y abajo, les queda, eh, bueno, factoricemos el menos también acá. Queda x al cuadrado más 2 porque 3 por 2 da 6, yz, y abajo queda z al cuadrado más 2xy. Y si se dan cuenta, los 3 se simplifican y el menos queda toda la expresión como negativa. De esa manera queda resuelta la derivada de z respecto a x. Bueno, ahora nos piden hallar dz de y. Es análogo a lo que vamos a hacer acá, entonces voy a volver a hacer esto. Voy a dar un espacio para que se entienda.
Entonces, ahora ya no es respecto a X, sino respecto a Y. Y empezamos a calcular las derivadas, esta vez respecto a Y, para calcular la derivada de Z respecto a Y. Como parcialmente estoy derivando respecto a Y, X es una constante. La derivada de una constante es cero. Entonces, cero. La derivada de Y al cubo, como estoy respecto a Y, es 3Y al cuadrado. La derivada de Z, Z depende de X y Y, entonces se deriva normal. La derivada de Z sería 3Z a la 2. Y por la interna, que es parcial, la derivada parcial de Z respecto a Y. La derivada de acá, entonces nuevamente, eh, como estamos derivando respecto a Y, el 6 y la X son momentáneamente la, la constante y derivamos la derivada de Y por Z. Entonces, de nuevo la derivada de un producto es la derivada del primero, la derivada de Y es uno por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, Y, más la derivada de el segundo. La derivada de Z es uno y por la interna de Z de Y. Y la derivada de uno al final es cero. Y de esa manera tengo mis resultados. Voy a quitar este cero. De nuevo voy a romper el paréntesis. Entonces, al romper el paréntesis, pues queda con el 6x. Entonces aquí queda 6x y por 6x. Ahora paso a un lado lo que tiene la derivada y al otro lo que no tiene la derivada para poder despejarla. De la siguiente manera. Este tiene la derivada, se queda. Este no, pasa a restar. Este tampoco tiene la derivada, entonces pasa a restar. Y acá saco factor común, que es de z parcial respecto a y. Lo damos, lo dejamos así y quedó factorizado. El siguiente paso es que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, al pasar a dividir, queda de la siguiente manera. Y de nuevo sacamos factor común, que es el 3. En este caso arriba es el menos 3 factor de y al cuadrado, menos 2 3 por 2 6, xz. Y abajo de nuevo el factor común es 3, queda z al cuadrado, z al cuadrado más 2xy. Entonces se nos simplifican los 3, dividido 3 da 1, y acá queda negativa toda la expresión, y de esa manera tenemos nuestras dos derivadas parciales. Recuerden, esta es la forma de derivar cuando la función es implícita. Bueno, para el siguiente ejercicio, que es el ejemplo número 5, nos piden determinar las derivadas parciales, pero en este caso la función ya no depende de x y y, sino depende de x, y z. Entonces a esta función le ponemos poner otra letra, por ejemplo w. W es igual a e a la x, y logaritmo natural de z. Para no enredarnos con la notación, entonces usaré esta notación, ¿listo? La notación que es la derivada de f respecto a x, que también se puede escribir así, f de. Bueno, para derivar esto, entonces vamos a entender que la derivada es respecto a x, entonces momentáneamente o parcialmente, y z van a ser constantes. Entonces, logaritmo natural de z es un número, entonces logaritmo natural de z es una constante, se deja quietica, y la derivada de e a la algo es e a la algo por la interna. Y la derivada de x por y, entonces es como momentáneamente y es una constante, la derivada de y por x es y.
Entonces se deja aquí afuera. Y de esa manera quedó resuelto el ejercicio con la derivada parcial momentáneamente. Ahora vamos a derivar respecto a x, respecto a y, perdón. ¿Qué tenemos acá? La función, como la vamos a derivar respecto a y, x y z momentáneamente son constantes. Entonces, el logaritmo natural es una constante y derivemos. La derivada de e a la algo es e a la algo. Y la derivada interna de ese algo, la derivada interna de x por y. Entonces, como estamos derivando respecto a y, x es una constante. Entonces, la derivada de x por y es x, porque la derivada de y es 1. Bien, ahora nos falta la derivada respecto a z. Entonces, esto respecto a z, vamos a borrar acá. Ahora respecto a z, x y y es una constante. Entonces, e elevado a x y y, que es un número, pues es un número, entonces la constante se deja quietica. X, y. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre z. ¿Bien? En este caso, pues lo de arriba multiplicado por esto da así. Por el 1 queda e a la x y sobre z. Bien. Este ejemplo nos indica que nosotros podemos hacer derivadas parciales respecto de aquí en adelante si una función depende de más variables, x, y, z o x1, x2, x3, x4, las derivadas que sean. En el libro, la sección 14.3 nos trae un montón de ejercicios para poder verificar lo que hemos visto hasta el momento. Yo voy a hacer este ejercicio usando un programa que se llama Symbolab para verificar que nuestros resultados quedaron bien. Y la recomendación es que ustedes hagan esta cantidad de ejercicios, trae más o menos unos 50 ejercicios, hagan la mayor cantidad y comprueben si les quedó bien usando la herramienta Symbolab. Entonces, a continuación voy a mostrar, vamos a compartir toda la pantalla. Listo. Y buscamos Symbolab. Symbolab es un recurso matemático que nos va a ayudar en nuestro curso porque él deriva totalmente o parcialmente. Acá está el símbolo de las derivadas parciales. Entonces, si logran ver ahí, vamos a hacer el ejercicio. Es el ejercicio dice una función que es e a la x y, el logaritmo natural de z. Entonces, escribimos acá en Symbolab e a la x y por el logaritmo natural de z. Logaritmo natural de z. Acá yo le puedo colocar respecto a quién quiero derivar. Entonces vamos a derivar primero respecto a x. Le damos OK. Y la derivada me dice que da logaritmo natural de z por e a la xy por y, que es lo que nos dio. Logaritmo natural de z e a la xy por y. El orden de los factores no altera el resultado. Ahora derivemos respecto a y. Vamos a derivar respecto a y. Y respecto a y es logaritmo natural de z e a la xy por x. Y en nuestro ejercicio nos dio logaritmo natural de z e a la xy por x. El orden de los factores no altera el resultado. Y por último, respecto a z. Pues, derivamos parcial respecto a z. Y respecto a z da e a la xy sobre z. E a la xy sobre z. Si tienen dudas de los pasos, acá nos dicen, bien, por ejemplo, dice la derivada de una constante por esto, la derivada por la función, la derivada del logaritmo es 1 sobre z y lo mismo en los otros. Les da algunos pasos de cómo hacer si no se acuerdan. Entonces yo esperaría que los ejercicios, pues con mucha práctica,
puedan hacer la mayor cantidad para que le cojan el tiro, practiquen mucho y sean unos expertos derivando parcialmente para que posteriormente hagamos derivadas de orden superior. Es decir, que hagamos la segunda derivada, la tercera derivada y de orden superior en general. Ejercicio, dice calcule las primeras derivadas para la función parcial desde la función. ¿Listo? Entonces, tenemos acá, vamos a derivar respecto a x, esta función. Entonces, esta función es bastante fácil porque como es respecto a x, entonces la derivada de y a la 5 respecto a x es 0 porque parcialmente y va a ser una constante. Menos, entonces el 3 y el y se vuelven parcialmente una constante y se deriva x. La derivada de x es 1 y aquí termina la derivada. Ahora vamos a derivar respecto a y. Entonces respecto a y, la derivada de y a la 5 es 5y a la 4 y momentáneamente o parcialmente la x es una constante, entonces la constante es la 3 y la x y la derivada de y es 1. Y de esa manera terminó el ejercicio. Siguiente ejercicio. Punto 16 de la sección 14.3. Vamos a derivar parcialmente respecto a x. Entonces respecto a x, nosotros tenemos eh, que y va a ser momentáneamente una constante, entonces la dejamos quietica y derivamos x a la 4. De la derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Me preguntarán por qué lo hice acá y no allá. Es porque yo acomodo en orden alfabético después. Primero x, luego y. Más la derivada, como es respecto a x, entonces el 8 y la y momentáneamente son constantes y derivo x al cuadrado. La derivada es 2x, entonces el 2 multiplica con el 8 y se vuelve un 16 por x. El siguiente es derivada parcial respecto a y, o sea que la x es una constante parcialmente por acá. Y la derivada de y a la 3 es 3y a 2 más. Como estamos derivando parcialmente respecto a y, x es una constante, entonces queda 8x al cuadrado y derivamos y. La derivada de y es 1. Y hemos acabado la derivada parcial de este ejercicio número 16. Recuerden confirmar en Symbolab en la manera como les acabo de explicar para comprobar siempre sus resultados. Sigamos. F de x, ¿sí?, significa la derivada parcial respecto a x. Como esta función depende de x y t va a ser una constante. Entonces, e a la menos t, pues es un número por ahora. Y derivo respecto a x. Entonces, la derivada del coseno de algo es menos seno. Es el seno de pi por x. Por la interna, la derivada de pi por x es pi. ¿Sí? La constante por una variable, la derivada es una constante. Es la constante. Bien. Ahora respecto a t. Entonces, respecto a t, x es una constante, entonces el coseno de pi x es como el coseno de un número, entonces esa se vuelve una constante. Entonces, pi x. Y derivamos e a la menos t. Entonces, la derivada de e a la algo es e a la algo. Y por la interna, la derivada de menos t es menos 1 y sale a multiplicar. Y de esa manera queda resuelta las derivadas parciales para esta función multivariada. Sigamos. Tenemos otra función que depende de x y t. Ustedes se preguntarán por qué no dejan solo respecto a x y respecto a y. Y la razón es que pues esto tiene aplicaciones en física, sobre todo, y en física pues depende de la posición y el tiempo. Hay funciones que dependen de las dos. Entonces respecto a x. Entonces, como es respecto a x, t se vuelve con una constante, entonces el logaritmo natural de un número, entonces eso es una constante, y por la derivada de raíz de x.
Entonces raíz de x recordemos que es x a la 1/2, entonces baja el 1/2 y a la x se le resta 1, 1/2 menos 1 da menos 1/2. Bien, ¿qué significa esto? Que el logaritmo natural de t está dividiendo con 2 por x a la 1/2. El menos significa que es un denominador, entonces 2 por x a la 1/2. Y eso significa, a la 1/2 significa la raíz. Entonces, por la raíz de x. Ahora, momentáneamente respecto a t. Entonces, x se vuelve una constante, entonces raíz de x es raíz de un número, entonces raíz de x y por la derivada del logaritmo natural de t. Y yo sé que la derivada del logaritmo natural de t es 1 sobre t. Queda así. Y he acabado. Bien, el siguiente ejercicio es el número 19. Miren todos los que hemos hecho en este ratico. La idea es que ustedes hagan un montón y cojan la práctica. Recuerden comprobando siempre en Simbolab por si tienen duda con alguno. Entonces, tenemos esta vez z y lo que me está diciendo es que z depende de x y y. Entonces vamos a derivar parcialmente respecto a x y respecto a y. La derivada de la tangente. Entonces, si ustedes derivan eh, la tangente, pues ustedes van a encontrar varias respuestas, pues acá va a depender de la que, pues de la que se acomode más. En este caso voy a copiar las dos respuestas, o bueno, solo voy a copiar la del secante y recordando que la secante se puede escribir en términos de seno y coseno. Entonces, la derivada de la tangente de algo es la secante, esperen un momento, la secante al cuadrado de algo. ¿Bien? Entonces, tangente, la derivada es secante cuadrado de algo. Y ese algo es xy. ¿Listo? Y por la interna, la derivada de xy respecto a x es y se volvió una constante, se deja ahí, y x, ¿cierto? La derivada de x es 1. Y ahí ya quedó terminado. Ahora lo mismo, respecto a y. La derivada de la tangente de algo es la secante al cuadrado de ese algo. Por la interna. La interna es x por y. Entonces, como estamos derivando respecto a y, x es una constante. Entonces sale y derivamos y. La derivada de y es 1. Ya quedó la derivada. Recordar que la secante se define como 1 sobre coseno. Entonces, la derivada de la tangente, ustedes pueden encontrar que la derivada de la tangente es 1 sobre coseno al cuadrado. Ustedes van a usar una u otra, depende de la situación. Depende de la situación que se les presente. Aquí podrían haber puesto cualquiera de las dos. Yo elegí esta para no colocar eh, fraccionarios. Bueno, ahora vamos a hacer el 21. El ejercicio 21 dice que es una función que depende de x y y. Vamos a derivar respecto primero a x. Si voy a derivar respecto a x, yo veo que el 1 sobre y es la constante, entonces queda quietica. Y la derivada de x es 1. Entonces esto por 1 y ya cabe la derivada. Ahora, la derivada respecto a y, entonces x se vuelve una constante, entonces la dejo ahí. Y la derivada de 1 sobre y, recordando que 1 sobre y es y a la menos 1, entonces bajamos el menos 1 y a la y le restamos 1 al exponente, ya a la menos 2. ¿Qué significa que el exponente sea negativo para un denominador? Que se vuelve un denominador. Entonces queda menos x sobre y al cuadrado. Cualquiera de las dos formas es equivalente. Les recuerdo, hay muchos más ejercicios para que practiquen. Eh, pues el grado de dificultad se los va dando ustedes, corresponde por ustedes hallar la, las derivadas eh, del ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos dicen E, W es E a la V, ¿cierto? Sobre U más V.
En este caso, nos dicen hallar la derivada de W respecto a U y respecto a V. Entonces, bien, aunque nos cambien las letras, nosotros ya sabemos qué significa cada cosa. Entonces, la derivada de W respecto a U hace que V sea una constante. Entonces, E a la V es una constante y derivo 1 sobre U más B al cuadrado. Entonces, recordando que 1 sobre U más V al cuadrado es como U más V al cuadrado elevado a la menos 1. Hagan de cuenta que acá hay un menos 1, entonces el menos 1 baja y se le resta 1 al exponente, queda a la menos 2. Bien, recordando que un exponente negativo significa que se vuelve un denominador. Y el menos para toda la función. Bien. Ahora, respecto a V. Bueno, acá me faltó que por la derivada interna, entonces la derivada interna de U más V cuadrado es, como estamos derivando respecto a U, la derivada de V cuadrado es 0 y la derivada de U es 1, entonces acá multiplicado por 1. De nuevo, como es respecto a B, entonces vamos a buscar la forma de cómo se deriva un cociente. Voy a traer la fórmula. Entonces voy a copiar aquí la regla del cociente arriba. Bien, recordando que si tengo una función f sobre g, cualquiera, o sea, una función arriba y una abajo, la derivada es deriva el de arriba. Entonces vamos a derivar el de arriba, que en este caso es e a la b. Entonces la derivada de e a la b es e a la v, es la misma. Estamos derivando respecto a v. Por g, o sea, por el de abajo, entonces multiplicamos eso por el de abajo, u más v al cuadrado, menos la derivada del de abajo, entonces la derivada de u más b cuadrado, la derivada de u es una constante, entonces 0, y la derivada de b al cuadrado respecto a v es 2b, 2b o 2v, por f, que es la de arriba, entonces por e, o sea, por la de arriba sin derivar, queda así, y abajo, el de abajo, elévelo al cuadrado, entonces u más v al cuadrado, elévelo al cuadrado. Y tenemos nuestra expresión. Acá podríamos hacer, resolver, entonces, aplicando un poco de álgebra para que quede más resumido el ejercicio. Entonces vamos a romper este paréntesis, queda u por e a la b, e a la v, más b cuadrado por e a la v. ¿Listo? Entonces, el e a la v se puede factorizar y el otro término también. Tengo un cuadrado. Entonces yo lo que voy a hacer es factorizarlo en Symbolab rápidamente. Entonces voy a escribir pues todo esto. A ver cómo me lo factoriza Symbolab. Ustedes lo hacen ustedes y comprueban que sí da esto. Aquí no se está mostrando el procedimiento. Y no lo factorizó. Bueno, entonces por ahora lo vamos a dejar así. Entonces simplemente factorizado por e a la v. Es decir, todo esto queda factorizado. Bien. Si alguien encontrara la forma de factorizar esto, voy a intentarlo de nuevo a ver si puede factorizar. No. Entonces, bueno, queda así el ejercicio. Entonces, lo que hay que señalar acá es que la derivada respecto a una no es lo mismo que respecto a otra. Aplican reglas diferentes. Para esta,
Entonces, es el último ejercicio que hacemos a modo de práctica y empezamos con las aplicaciones. Dice g es una función que depende de u y de v. Vamos a derivar respecto a u. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Primero, la regla de la potencia. Entonces, la derivada de algo a una potencia es, se baja la potencia, pues eso ya ustedes lo saben, algo a una potencia, se baja la potencia y se le resta uno. Y por la interna, como estábamos derivando respecto a u, entonces, esta v, esta v queda constante y la derivada de u al cuadrado es 2u, menos, como estamos derivando respecto a u, v al cubo, pues es una constante y es cero. Entonces, así queda el ejercicio. Para simplificar, este 2 multiplica con este 5 queda 10 y organizamos u por b y quito este término y así quedó más organizado. De nuevo, vamos a multiplicar, a derivar, pero respecto a v esta vez. Entonces, de nuevo, al 5 el 5 se baja, se le resta 1 y se multiplica por la derivada interna. Como es respecto a v, u al cuadrado es una constante. Entonces la voy a dejar acá. Y la derivada de v es 1, menos la derivada de b al cubo, o menos b al cubo, es menos 3v al cuadrado. Y de esa manera, pues aplicamos la regla de la cadena y hemos derivado correctamente. Vamos a recordar en un ejercicio cómo se hace la derivación implícita. Entonces vamos a calcular dz de x. Recordemos que lo que hacemos es derivar a un lado y derivar al otro respecto a la misma variable. Entonces vamos a derivar respecto a x al cuadrado más la derivada de 2y al cuadrado más la derivada de 3z al cuadrado y la derivada de 1. Esto todo respecto a x. Y empezamos a resolver las derivadas recordando nuevamente que las derivadas dejan las otras parcialmente como una constante. Entonces, como es respecto a x, la derivada de x al cuadrado es 2x. Como es respecto a x, la derivada de y al cuadrado, que es una constante por ahora, es 0. Más 0. Y la derivada de z al cuadrado, pues es bajo el 2, queda 6z por la interna. Entonces, la interna es la derivada de z, que es la derivada implícita, derivada z respecto a x. Y la derivada de una constante, que es 1, en este caso es 0. Voy a quitar este 0. Y lo que hago es despejar. Ahí yo hice, lo hice aquí encima y lo debía hacer era debajo. Voy a hacer de nuevo. Acá la derivada era 2x, aquí la derivada era 0, aquí la derivada era 6z por la derivada implícita, derivada de z respecto a x, y esta es 0. Y vamos a quitar este 0. Bien, ahora sí. Este que está sumando pasa a restar, ¿sí? Y este que está multiplicando pasa a dividir. Y quedó despejado de z. Lo único que nos falta es simplificar. La mitad de 2 es 1, entonces queda menos x, y la mitad de 6 es 3. Y quedó resuelta la derivada mediante derivación implícita. Vamos ahora a calcular la derivada respecto de z respecto a y mediante derivación implícita. Entonces vuelvo a hacer todo esto, pero respecto a y, respecto a y, respecto a y, respecto a y y respecto a y.
¿Qué tenemos acá? Como es respecto a y, la derivada de x, que x es una constante por ahora, entonces la derivada es cero. La derivada de 2y al cuadrado, bajo el 2 4 y le resto 1, entonces queda 4y. Entonces voy a quitar este cero, ya que se entendió. Y la derivada acá es 6z, 6z por la derivada interna. Y acá la derivada de una constante es cero. ¿Qué hago para despejar? No, para hallar la derivada de z de y, qué pena que acá era respecto a y, este está sumando, pasa a restar, y este está multiplicando, pasa a dividir. La mitad de 4 es 2 al simplificar, y 6, la mitad de 6 es 3, y quedaron las dos derivadas resueltas mediante una ecuación que es implícita. Bien, la idea de este corte es que se puedan hacer problemas aplicados, no solo ejercicios. Entonces vamos a hacer este ejercicio nomás, eh, recordando que pues corresponde por su cuenta estudiar, seguir estudiando estos temas. Hay un montón de ejercicios y se pueden calcular o reforzar, eh, se pueden reforzar gracias a la herramienta de Simbolab. Bueno, entonces aquí tenemos la temperatura en un punto XY en una plancha de metal plana está dada por T, o sea, la temperatura que depende de dos puntos, X y Y, como es con esta función, donde T se mide en grados centígrados y X y Y en metros. Calcule la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia en el punto 21 en la dirección de X y en la dirección de Y. Entonces, lo que nos está pidiendo es derive parcialmente, es la derivada parcial, acá en fracciones está, en la parcial, de la derivada de T respecto a X y la derivada de T respecto a Y, la derivada parcial. Teniendo esas derivadas, ahorita lo calculamos en ese punto. Entonces, tenemos la derivada de 60 sobre 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, dejamos la constante de 60 y recordemos que esto, como es un denominador, pasa arriba como un menos 1. De esa de cuenta que acá hay un menos 1, ¿sí? De ese algo. Entonces, bajan el menos 1 y le restan 1. ¿Listo? Y lo de adentro pues queda igual. 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora por la interna. Como estamos derivando respecto a x, y es una constante. Entonces la derivada de esta y de esta es cero. Y la derivada de x a la 2 es 2x. Entonces aquí por 2x. Entonces 2 por 60 da 120. 120. Si quieres se expresa así o se puede expresar recordando que un exponente negativo es un denominador, cambiándole el signo acá. Ahora vamos a derivar respecto a y. ¿Listo? Entonces, de nuevo, tengo el 60. Bien, hagan de cuenta que acá hay un menos 1. El menos 1 baja y se le resta 1, queda la menos 2. Y por la interna, como estamos derivando respecto a y, x y el 1 pues son constantes, la derivada de ellos es cero. Y la derivada de y al cuadrado es 2y, pues 2y, y 60 por 2y da 120y. Nuevamente, como en el caso de arriba, pues nos da de esta manera, solo que aquí le cambiamos por y. Y esa es la derivada. Ahora dice, calculen en el punto 2.1. A ver qué es lo que va a pasar. Entonces acá escribimos así, la derivada de t en el punto 2,1.
así se escribe correctamente, porque ya lo vamos a evaluar, el punto 2.1. Eh, entonces lo que significa es que vamos a reemplazar todas las x por 2, entonces acá se vuelve un 2, todas las x se vuelven un 2, acá lo mismo, las x se vuelven un 2, y yo voy a borrar esto, y todas las y se vuelven un 1, entonces todas las y se vuelven un 1, acá todas las y se vuelven un 1, y lo que nos falta es operar. Bien, a mí personalmente me dio 20 tercios, que aproximadamente es 6,67. Entonces voy a colocar 6,67, pero miren lo que dice acá. Dice, la temperatura en un punto en una plancha de metal plana está dada por donde T, qué pena, se mide en grados centígrados y X en metros. Como es una razón de cambio, son grados centígrados sobre metro. Es decir, cambia 6,67 grados en la dirección de X, cambia 6,67 por cada metro. Cada metro que se avance en X en esa placa va a cambiar 6,67. Ahora, acá respecto a Y, entonces, si me quedo bien, a mí me da 10 tercios, que es 3,33. Y las mismas unidades, grados centígrados sobre metro. ¿Qué significa? Que si yo me muevo en Y, en esa placa, va a cambiar 3,33 grados centígrados cada metro que me desplace. Y de esta manera, pues, terminamos nuestra primera parte de derivadas parciales. Les deseo feliz día y que estudien mucho y repasen, pues, la lección del día de hoy. Hasta la próxima, chao.